Dos pueblos están en tu seno, y dos naciones se dividirán desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25 versículo 23. Estas palabras fueron pronunciadas antes incluso de que Jacob naciera. Imagina por un momento, dos hermanos aún no nacidos, atrapados en el vientre de su madre, destinados a marcar la historia de un pueblo entero. Una profecía que presagiaba conflicto, astucia, lucha y, sobre todo, un destino imposible de ignorar. Jacob llegó al mundo en medio de esta tensión, aferrándose al talón de su hermano Esaú, como si desde su primer aliento ya supiera que su vida no sería ordinaria. Desde su nacimiento, su camino estaría lleno de desafíos, engaños, sueños divinos y encuentros con lo sobrenatural. Cada decisión, cada paso, cada caída, tendría un propósito que trascendería generaciones. En esta historia, veremos cómo un hombre común, lleno de defectos y contradicciones, se convirtió en el patriarca de las 12 tribus de Israel. Desde el engaño a su hermano, la bendición robada a su padre, hasta la lucha con un ángel que cambiaría su nombre para siempre, la vida de Jacob es un viaje de fe, resiliencia y transformación que aún hoy nos habla directamente. Capítulo 1. Orígenes y la rivalidad con Esaú. Jacob nació en un tiempo donde la promesa de Dios a Abraham comenzaba a desplegarse. La tierra de Canaán era un lugar de tribus nómadas, conflictos territoriales y alianzas frágiles. La vida familiar no era sencilla, los hijos heredaban no solo propiedades y derechos, sino también responsabilidades y el legado espiritual de sus ancestros. Era una época en la que la primogenitura, el derecho del primer hijo a la herencia y la bendición familiar, determinaba quién sería el líder del clan y heredero de la promesa divina. Jacob llegó al mundo como el segundo gemelo de Isaac y Rebeca. Desde el vientre materno, ya se percibía tensión, los niños luchaban dentro de mí, y dije, si es así, ¿por qué me ha sucedido esto? Génesis capítulo 25. Rebeca buscó consejo en Dios, y él le reveló la profecía que marcaría la historia, dos pueblos están en tu seno, y el mayor servirá al menor. Génesis 25 versículo 23. Estas palabras no eran un simple mensaje, sino una declaración de un plan divino que transformaría la historia de toda una nación. Esaú, el primogénito, era fuerte y hábil con el arco. Su vida se desarrollaba en los espacios abiertos de Canaán, cazando y viviendo de manera directa con la tierra. Jacob, en cambio, era más tranquilo y estratégico, creciendo cerca del hogar, aprendiendo de su madre y observando las costumbres de su familia. Este contraste no solo definió sus personalidades, sino también su destino. El conflicto entre los hermanos representaba algo más que rivalidad familiar, simbolizaba la lucha entre lo natural y lo divino, entre la fuerza física y la astucia guiada por un propósito superior. Esaú confiaba en su fuerza, Jacob confiaba, aunque aún no lo sabía plenamente, en la guía de Dios. La historia nos muestra que la posición de nacimiento, la fuerza o la apariencia no determinan el destino. Dios puede elegir al aparentemente débil o al más discreto para cumplir sus planes más grandes. Cada acción, cada decisión y cada oportunidad son piezas de un plan que trasciende generaciones. Jacob, incluso antes de nacer, ya estaba envuelto en una trama de bendiciones, derechos y conflictos que lo llevarían a enfrentarse a decisiones cruciales, decisiones que cambiarían no solo su vida, sino la historia de Israel. No te pierdas el próximo capítulo, donde veremos cómo Jacob toma su primer gran paso hacia el cumplimiento de la profecía, la historia de la primogenitura y cómo una simple decisión marcaría su destino. Suscríbete y activa la campana para acompañarnos en esta travesía épica por la vida de Jacob. Capítulo 2. La primogenitura de Esaú. Una decisión que cambiaría el destino. En la cultura de la época, la primogenitura no era solo un derecho de nacimiento, era el símbolo de liderazgo, la herencia de bienes, la responsabilidad sobre la familia y la transmisión de la promesa divina. El primogénito recibía la mayor bendición de su padre, y con ella, el derecho de guiar al clan. Esaú, siendo el primogénito de Isaac,
estaba destinado a recibir esta herencia y liderar la familia, continuando el linaje de Abraham. Pero la vida, incluso desde sus primeros capítulos, no sigue siempre la línea que los hombres esperan. Un día, Esaú volvió agotado de la caza y encontró a Jacob cocinando un guiso de lentejas. Cansado y hambriento, Esaú exclamó: «Te ruego, dame a comer de ese guiso rojo, porque estoy desfalleciendo». Génesis 25 versículo 30. Jacob, con la astucia que lo caracterizaría toda su vida, vio una oportunidad: «Véndeme primero tu primogenitura». Para un hombre como Esaú, acostumbrado a la fuerza y a la satisfacción inmediata, la primogenitura parecía algo distante, abstracto, mientras que el hambre era inmediato. Sin pensarlo, aceptó el trato, subestimando la importancia espiritual y estratégica de su derecho. Con un plato de lentejas, Esaú vendió el derecho que lo vinculaba a la promesa divina, un acto que marcaría la vida de Jacob y de toda su descendencia. En el mundo antiguo, la primogenitura significaba liderazgo y estabilidad del clan. Entregarla por un simple alimento era considerado un acto impulsivo y descuidado, pero también revela algo profundo: la forma en que Dios puede usar la astucia, las circunstancias y las decisiones humanas para cumplir su plan. Jacob, aunque joven y aparentemente oportunista, estaba alineado con un propósito que trascendía la vista humana. Este primer gran acto de Jacob, astuto y calculador, sería solo el inicio de un camino lleno de desafíos, engaños, sueños divinos y transformaciones. La primogenitura no solo cambió su destino, sino que fue el preludio de la bendición que recibiría de su padre y del conflicto que definiría su vida con Esaú. No te pierdas el próximo capítulo, donde veremos cómo Jacob recibe la bendición de Isaac y cómo este acto desencadena su huida y la aventura que lo llevará a cumplir la promesa divina. Capítulo 3. La bendición robada y la huida de Jacob. Entre astucia y destino. Después de vender la primogenitura, Jacob estaba en camino de recibir la bendición más importante de su padre, Isaac, la bendición que aseguraba la continuidad de la promesa divina a Abraham. Pero no fue un camino sencillo. Isaac, ya mayor y con la vista débil, quería bendecir a Esaú antes de morir. Rebeca, consciente de la profecía de Dios sobre sus hijos, decidió intervenir para asegurar que la promesa se cumpliera a través de Jacob. En aquel tiempo, la bendición del patriarca no era simplemente un acto ceremonial, era un rito solemne que confería autoridad, herencia y destino espiritual. La bendición era irrevocable, un contrato divinamente sancionado, y quien la recibía heredaba la responsabilidad de guiar al clan y mantener el pacto con Dios. Jacob, guiado por la estrategia y el consejo de su madre, se disfrazó con pieles de animales para parecer el velludo Esaú y presentó comida preparada a su padre. Isaac, confundido por la apariencia y el aroma, otorgó la bendición a Jacob. Génesis 27 versículo 27 al 29. Al recibirla, Jacob no solo aseguraba la promesa divina, sino que también desencadenaba la ira de su hermano Esaú. Esaú, al descubrir el engaño, quedó devastado y juró venganza. La tensión familiar alcanzó su punto máximo. Jacob tuvo que huir, dejando atrás su hogar, su familia y la seguridad de su entorno, iniciando un viaje que lo transformaría para siempre. En la sociedad de Canaán, la bendición paterna era más que una tradición, era la transferencia de poder y legado. La astucia de Jacob puede parecer engaño, pero en la narrativa bíblica, estos actos se entrelazan con el plan divino. Dios utiliza la inteligencia humana, incluso en actos imperfectos, para cumplir sus propósitos eternos. La huida de Jacob marca el inicio de un largo viaje lleno de sueños, desafíos y encuentros sobrenaturales. Pronto conocerá tierras lejanas, enfrentará dificultades y descubrirá que la protección y guía de Dios siempre lo acompañan, incluso en la soledad del exilio. En el próximo capítulo, veremos cómo Jacob tendrá un encuentro divino que cambiará para siempre su vida, el sueño de la escalera que conecta la tierra con el cielo. Suscríbete y activa la campana para seguir esta historia épica de fe, lucha y transformación. Capítulo 4. El sueño de Jacob. La escalera al cielo. Huyendo de la ira de Esaú,
Jacob emprendió un largo viaje hacia la tierra de Harán, lugar de su familia materna. La soledad de la noche, la incertidumbre del camino y el temor de lo desconocido pesaban sobre él. Era un joven que había cometido errores, confiaba en su astucia, pero aún no había aprendido plenamente a confiar en Dios. Al detenerse para descansar, tomó una piedra como almohada y se recostó en el suelo. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Tuvo un sueño que cambiaría su vida y marcaría el rumbo de la historia. En su visión, vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Génesis 28. Sobre la escalera, Dios se manifestó y le habló: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que yaces, a ti la daré y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Jacob despertó con asombro y temor. Comprendió que, a pesar de sus errores y de su pasado lleno de engaños, Dios estaba guiando su vida. La escalera no solo representaba la conexión entre lo divino y lo humano, sino también la promesa de que Dios estaría con él, lo protegería y cumpliría su plan a través de su linaje. En la época de Jacob, los viajes eran largos y peligrosos, llenos de incertidumbre y soledad. El sueño de Jacob simboliza que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, Dios ofrece guía y protección. La escalera al cielo representa la comunicación directa de Dios con el hombre y la certeza de que su plan se cumple a través de la fe y la perseverancia. Aunque cometamos errores y enfrentemos momentos de miedo o incertidumbre, Dios tiene un plan que trasciende nuestras decisiones humanas. La fe y la obediencia, aunque todavía sean imperfectas, abren el camino hacia la bendición y la transformación. Este encuentro marcó un antes y un después en la vida de Jacob. Ahora, con la promesa divina grabada en su corazón, emprenderá la aventura de Harán, enfrentará desafíos en tierras lejanas, amará, trabajará y aprenderá lecciones que lo prepararán para convertirse en Israel, el padre de las 12 tribus. No te pierdas el próximo capítulo, donde Jacob llega a Harán y conoce a las mujeres que cambiarán su vida, Lea y Raquel, iniciando un capítulo de amor, trabajo y pruebas que definirán su destino. Capítulo 5. Jacob en Harán. Matrimonio, trabajo y pruebas. Después de recorrer tierras desconocidas, Jacob llegó a Harán, el hogar de su tío Labán. Allí, el joven que había engañado a su hermano y recibido la bendición de su padre se enfrentaba a un nuevo capítulo de su vida, lejos de su hogar, de su familia y de la tierra prometida. Debía aprender lecciones de paciencia, amor y resiliencia. Harán era un lugar de pastores y comerciantes, con costumbres muy arraigadas y complejas estructuras familiares. Labán era un hombre astuto, acostumbrado a negociar y proteger sus intereses, y pronto demostraría que la vida lejos del hogar no sería fácil. Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y acordó servir 7 años a su tío para poder casarse con ella. Sin embargo, Labán lo engañó en la boda, entregándole a Lea, la hermana mayor, en lugar de Raquel. Génesis capítulo 29. Jacob, aunque sorprendido y frustrado, aceptó la situación y trabajó otros 7 años para obtener finalmente a Raquel, la mujer que amaba. Durante estos años, Jacob también mostró su ingenio y habilidad para prosperar. Trabajó duramente como pastor, cuidando el ganado de Labán, y mediante astutas estrategias de reproducción de los animales, logró incrementar su propio rebaño, demostrando que la perseverancia, la paciencia y la fe pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles. En la época, el matrimonio tenía un papel central en la economía y la estrategia familiar. Servir años de trabajo a cambio de una esposa era una práctica común, y las alianzas matrimoniales aseguraban la continuidad y el poder de la familia. El engaño de Labán refleja las tensiones de estas costumbres, y Jacob tuvo que adaptarse, aprender y confiar en Dios para prosperar. Estos años de trabajo, amor y pruebas no solo fortalecieron a Jacob, sino que también prepararon el terreno para el nacimiento de sus hijos, los futuros líderes de las 12 tribus de Israel.
Cada hijo sería parte de un plan divino más grande, y Jacob estaba aprendiendo las lecciones necesarias para cumplir su destino. Capítulo 6. Los hijos de Jacob. El nacimiento de las tribus. Durante su tiempo en Harán, Jacob experimentó amor, trabajo duro y pruebas que forjaron su carácter. Pero el capítulo más importante de esta etapa fue el nacimiento de sus hijos, quienes serían los pilares de las 12 tribus de Israel. Cada hijo no solo era un hijo más, sino un eslabón de un destino divinamente trazado. Jacob tuvo hijos con Lea, Raquel y sus siervas Bilha y Silpa, conforme a las costumbres de la época. Cada nacimiento estaba marcado por significados y promesas. Rubén, primogénito de Lea, llamado Mirad, un hijo. Génesis capítulo 29, Simeón y Leví, quienes también nacieron de Lea, mostrando la persistencia y el deseo de ser reconocida. Judá, llamado Alabanza, presagiando su papel central en la historia futura. Dan, Neftalí, Gad, Aser, nacidos de las siervas, representando cómo Dios puede usar circunstancias humildes para cumplir su plan. Isaacar, Zabulón, hijos posteriores de Lea. José y Benjamín, hijos de Raquel, cuyo destino sería crucial. José sería la figura que salvaría a su familia en Egipto, y Benjamín completaría la promesa de las 12 tribus. En la época, la descendencia era el mayor tesoro de una familia. La fertilidad de las esposas y siervas no solo aseguraba la continuidad del linaje, sino también la expansión del clan y la riqueza familiar. Cada hijo nacido en este contexto era un futuro líder, pastor o guerrero, preparado para asumir responsabilidades. Cada nacimiento fortalecía la promesa de Dios. Jacob, que había comenzado su vida huyendo de conflictos, ahora construía su linaje, aunque las tensiones entre hermanos ya empezaban a formarse. La historia de José y sus hermanos, que más adelante lo llevaría a Egipto, empezaba a gestarse en estas tierras lejanas. No te pierdas el próximo capítulo, donde Jacob regresa a Canaán y enfrenta a su hermano Esaú, y donde su encuentro con Dios lo transformará para siempre, cambiando su nombre a Israel. Capítulo 7. Jacob regresa a Canaán. La reconciliación con Esaú. En la época, las disputas familiares podían durar generaciones y a menudo terminaban en violencia. La reconciliación era rara y significativa, mostrando que la bendición divina y la transformación personal tienen un poder superior a la venganza y al orgullo. Después de años de ausencia, de crecimiento y de experiencias que lo transformaron, Jacob se preparaba para regresar a la tierra de sus padres. Había vivido entre engaños, trabajos arduos y bendiciones inesperadas, pero la sombra de Esaú, su hermano mayor, aún pesaba sobre su destino. Esaú, recordando el engaño de la bendición, estaba furioso y la reconciliación parecía imposible. Jacob sabía que debía enfrentar a su hermano, pero no lo haría sin antes buscar protección divina. Oró a Dios, recordando la promesa hecha en su juventud: Dios está conmigo y me protegerá en el camino que voy. Dividió su familia y bienes en 2 grupos, como estrategia y precaución, y envió presentes a Esaú para apaciguar su ira. Génesis capítulo 32 versículos 7 y 8. Antes del encuentro, Jacob pasó una noche sola, y allí ocurrió un hecho trascendental: luchó con un hombre hasta el amanecer. Esta lucha, según la interpretación bíblica, fue con un ángel de Dios, y Jacob salió transformado. Su nombre cambió a Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres y prevalece. Este momento simboliza la madurez espiritual de Jacob, quien aprende que la fuerza no está solo en la astucia humana, sino en la fe, la perseverancia y la guía divina. Cuando finalmente encontró a Esaú, la sorpresa fue mayúscula: su hermano lo abrazó, mostrando perdón y reconciliación. Jacob, el astuto joven que había engañado para recibir la bendición, ahora era un hombre transformado, guiado por Dios, capaz de enfrentar el pasado y restaurar relaciones rotas. Ahora, Jacob no solo había reconciliado a su hermano, sino que se preparaba para consolidar su legado, fortalecer a su familia y enfrentar los últimos capítulos de su vida, donde la promesa de Dios se haría visible en la historia de sus hijos y de toda la nación futura de Israel. No te pierdas el próximo capítulo,
donde Jacob bendice a sus hijos, profetiza sobre su destino y fortalece las raíces de las 12 tribus de Israel. Suscríbete y activa la campana para seguir esta historia épica de fe, transformación y legado divino. Capítulo 8. Jacob bendice a sus hijos. Las profecías sobre las tribus. En la tradición hebrea, la bendición paterna era sagrada y definitiva. No solo confería riqueza o bienes, sino que establecía el destino espiritual y social del linaje. Las profecías de Jacob no eran simples deseos, sino declaraciones inspiradas por Dios que marcarían la historia de un pueblo durante siglos. Al final de su vida, Jacob reunió a sus 12 hijos para bendecirlos y profetizar sobre el destino de cada uno. Este momento no era simplemente un acto familiar, sino un acto de trascendencia histórica y espiritual. Cada bendición revelaba la personalidad, el carácter y el futuro de cada hijo, y por extensión, de las 12 tribus de Israel que surgirían de ellos. Rubén, el primogénito, fue reprendido por su impulsividad y falta de firmeza. Simeón y Leví, por su violencia y decisiones precipitadas, recibirían consecuencias en su linaje. Judá, a quien se le otorgó liderazgo y el linaje real, se convertiría en el precursor del trono de David y, según la tradición, de la promesa mesiánica. Zabulón, Isaacar, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Cada uno recibió palabras que predecían su carácter, sus bendiciones y su papel en la historia futura de Israel. Suspense y narrativa, cada palabra de Jacob resonaba con autoridad y visión. Sus hijos, aunque jóvenes y a veces desobedientes, escuchaban la voz de un patriarca que comprendía que su familia sería el corazón del futuro pueblo de Israel. Las bendiciones no solo definían la herencia de cada tribu, sino también cómo Dios actuaría a través de ellos para cumplir sus promesas. La vida de Jacob nos enseña que el legado no se mide por el tiempo o la riqueza, sino por la visión, la guía y la fe transmitida a las futuras generaciones. Cada acción, cada enseñanza y cada bendición tiene el poder de moldear el destino de quienes vienen después. Capítulo 9. La muerte de Jacob y su legado. El padre de las 12 tribus. Después de una vida llena de desafíos, engaños, amor, trabajo y encuentros divinos, Jacob, ahora anciano y sabio, se preparó para cerrar el capítulo de su existencia en la tierra. Había recorrido un camino que lo transformó de un joven astuto y temeroso en un patriarca de fe, cuya vida sería la base de toda una nación. Antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos nuevamente, recordándoles la importancia de la unidad, la justicia y la fe en Dios. Cada tribu recibía instrucciones y profecías que marcarían su historia y definirían su papel dentro del pueblo de Israel. Génesis 49 versículos 1-28. Era un momento de legado eterno, palabras llenas de visión, poder y dirección divina que trascenderían generaciones. Cuando llegó su hora, Jacob pidió ser llevado a Canaán, la tierra prometida a Abraham y a Isaac, para ser enterrado junto a sus antepasados. Su entierro fue un acto de honor y reverencia, y toda su familia, incluidos los descendientes de Esaú, lo acompañó. Fue un cierre épico de una vida que, aunque marcada por errores humanos, siempre estuvo guiada por el plan divino. Jacob vivió en un tiempo de tribus, pastores y promesas divinas. Su historia nos recuerda que la vida no es lineal ni perfecta, pero cada desafío, cada acierto y cada error forma parte del propósito de Dios. Su transformación de Jacob a Israel simboliza la evolución del ser humano cuando se enfrenta a sus miedos, lucha con Dios y aprende a confiar en la guía divina. Jacob dejó a sus hijos y descendientes un legado imborrable, un pueblo unido por la fe y la promesa divina, las 12 tribus de Israel. Su historia demuestra que la perseverancia, la fe y la obediencia, incluso cuando mezcladas con imperfecciones humanas, tienen el poder de cambiar el destino de toda una nación. La vida de Jacob nos enseña que el destino no está solo en lo que heredamos o en los errores del pasado, sino en cómo enfrentamos los desafíos, aprendemos de ellos y confiamos en Dios. Cada decisión, cada lucha y cada bendición tiene un propósito eterno. Jacob no solo fue un patriarca, fue un ejemplo de transformación, fe y legado que perdura hasta nuestros días.
Si esta historia te inspiró y quieres conocer más relatos épicos de la Biblia que transforman vidas y enseñan lecciones eternas, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Acompáñanos en cada viaje histórico, épico y espiritual que nos recuerda que Dios obra a través de cada uno de nosotros, incluso en nuestros errores y desafíos.